Bueno. Buenas tardes nuevamente, jóvenes. Estaba teniendo aquí problemas con el internet de la uni. Bueno, ya me conecté a un cable, a ver si ya no me saca. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Y nada más para ponernos en contexto, sería nuestra primera sesión de práctica, bueno, virtualmente, que va a versar sobre examen coproparasitoscópico cualitativo, de la cual ustedes pueden encontrar de manera general el protocolo en su manual de prácticas, ¿sí? Como realmente pues no lo vamos a hacer en el laboratorio, ese protocolo pues les va a servir de consulta, y en aula virtual les coloqué lo que vamos a revisar el día de hoy. Ay, no, me equivoqué, perdón. Es en laboratorio. Que en general nos vamos a abocar a análisis de materia fecal para el diagnóstico de parasitosis intestinales, ¿sí? Bueno, siendo así, vamos a comenzar. Mientras, ojalá y sí, por lo menos nos toque una vez a cada uno de ustedes asistir al laboratorio y que podamos conocer o puedan conocer ustedes algunos parásitos en vivo. Si no hacer todos los protocolos de laboratorio, por lo menos conocer algunos parásitos vivos, que es lo que más interesaría. Otros, pues bueno, igual los podemos conocer en una imagen que compartiremos en su momento, pero bueno, la esperanza es que al menos en algún momento puedan asistir al laboratorio. De manera que, como les comenté en la presentación del curso, voy a tratar de llevar el curso de manera virtual para que ustedes puedan ir integrando conocimientos y en su momento ojalá y puedan por lo menos conocer parásitos in vivo. Bueno, entonces en esta primera sesión, pues el nombre de la práctica en sí no va a ser el que viene en su manual. El enfoque, vamos a revisar lo que viene en su manual, pero vamos a agregar un poco más de información que les puede servir a ustedes en su práctica profesional y atención a un paciente. Aunque pues está versado en lo que se hace en el laboratorio, vamos a tratar de incorporarlo a ustedes como médicos. Entonces, esta primera sesión se va a llamar Análisis de materia fecal para el diagnóstico de parasitosis intestinales, ¿sí? ¿Y por qué el análisis de materia fecal? Bueno, la materia fecal, como ustedes saben, es un producto biológico que es el fin último de un alimento que ha sido procesado y pasado por todo el aparato digestivo, empezando en la boca, en donde se empieza su digestión de esos alimentos, llegando a un punto de absorción de los nutrientes que pueda tener este alimento en el intestino delgado, y después, bueno, sigue todo un proceso de metabolización o metabolismo por microorganismos y enzimas y la bilis que sale en el tubo digestivo. Bueno, ¿y por qué la materia fecal se convierte en un producto biológico de interés para el análisis o la búsqueda de parásitos? Bueno, pues si ahorita a lo mejor no lo sabe la mayoría, algunos sí, vamos a ir adelantando. El tubo digestivo es uno de los sitios en donde vamos a encontrar parásitos de diferentes grupos biológicos, ¿sí? Algunos de estos los vamos a ver en este curso, otros no, y que seguramente ustedes tendrán que afrontar en su momento en la vida profesional, pero a fin de cuentas el análisis o la solicitud de analizar la materia fecal les puede ayudar al diagnóstico, ¿sí? Entonces, en el aparato digestivo podemos encontrar parásitos desde la cavidad oral, todo el tubo digestivo, desde
protozoarios, bueno, lo que vamos a ver en este curso, protozoarios, helmintos, incluso algunos artrópodos, particularmente insectos, y en diferentes estadios que pueden ser, en el caso de protozoarios, pues trofozoitos, quistes, en el caso de helmintos, bueno, larvas, adultos, huevos, y en el caso de artrópodos o particularmente insectos podemos encontrar larvas, ¿sí? Pero, ¿por qué o qué es lo que tiene la materia fecal para considerarse una muestra biológica de interés en el análisis parasitológico? Bueno, ¿qué características tiene? Vamos a empezar, ¿cuál es su composición? En general se dice que la mayoría de las personas van a expulsar diariamente de 100 a 200 gramos de esta materia fecal. De esos 200 gramos en promedio, hay quien dice que 250, 300 gramos, pero vamos a dejar que un promedio de 100 a 200, ¿sí? De este total de lo que llamamos materia fecal, en promedio de 100 a 200 miligramos es restos, pero parte de esos restos es moco, ¿sí? Se dice masa alcalina, ahí ya no vamos a, de momento no nos interesa si fue producida por las propias enzimas de nuestro cuerpo o bien por actividad bacteriana. Esa masa es inorgánica y tiene moco, ¿sí? De la materia fecal, una materia fecal normal, el 75% deberá ser agua. El otro 25% deberá ser un sustrato o materia sólida. De ese sustrato sólido, vamos a tener que una tercera parte en promedio van a ser las células de descamación del epitelio. Bueno, ya en la última parte, ya en la salida de la materia fecal, en general va a ser epitelio intestinal, ¿verdad? Porque pues aquellas células epiteliales de la cavidad oral pueden sufrir un proceso de degradación durante el trayecto por, digamos, todo el tubo digestivo hasta la salida. Pero pues la mayoría van a ser células de descamación. Otra tercera parte de ese contenido sólido van a ser bacterias. Si recuerdan, ustedes decían en sesiones pasadas que las bacterias o la microbiota bacteriana era muy importante como organismos que nos podían ayudar a metabolizar ciertos compuestos. Y en algunos casos esas bacterias serán comensales, en otros casos podrán ser simbióticas, pero ahí están, esas bacterias, ¿sí? Hablando de bacterias de la microbiota normal. No estamos considerando bacterias patógenas, ¿sí? Aunque pudiera haberlas. Y la otra tercera parte puede ser residuos que no hemos digerido. Por ejemplo, celulosa, células vegetales, pelos vegetales, muchos productos o partes de vegetales que nosotros no podemos digerir, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener una célula que tiene almacenado almidón, pues a lo mejor el almidón lo podemos degradar, pero las paredes del vegetal no. Entonces, esa tercera parte de residuos sólidos van a ser residuos que no pudimos digerir. En general, pues van a ser productos de origen vegetal, pero también pues podemos encontrar ahí restos de fragmentos de carne, ¿verdad? No esperen un trozo grande, sino pedazos pequeños, pero pudieran estar ahí, que es difícil digerir en algún momento. Entonces, digamos que eso sería lo más importante. También hay que considerar, aunque dijimos terceras partes, ¿verdad? Pudiera ser que en algún momento también encontráramos dentro de esos residuos no digeribles, pues bacterias muertas, grasas y otros compuestos de origen orgánico o inorgánico que hemos consumido, ¿sí? Entonces, la materia fecal, pues, tiene una composición particular. Esto sería lo normal, pero en esa materia fecal también podemos encontrar microorganismos que son patógenos o, en su momento para nuestro curso, parásitos, ¿sí? Entonces, digamos, las 3/4 partes de la materia fecal
se considera que es agua, ¿verdad? Agua, no en líquido, ¿verdad? Y el resto serían productos o materia sólida, ¿sí? Recuerden que yo no veo su pantalla, bueno, la pantalla, no veo si están levantando la manita, entonces me pueden interrumpir si hay dudas. Bueno, entonces la materia fecal es una muestra biológica que tiene compuestos orgánicos, inorgánicos, agua, pero además viene con microorganismos y parte también pueden venir estructuras parasitarias que serían de nuestro interés. ¿Qué se requiere hacer o qué le podemos hacer a la materia fecal para hacer un estudio que nos permita inferir qué puede estar pasando en el paciente? Recuerden que vamos a enfocarlo aquí para cuestiones de parasitología. Hay patologías que no tienen que ver con infecciones, ni con parasitosis, ni nada por el estilo, que también pueden ser, digamos, sospechadas o tener una sospecha al considerar cómo es la materia fecal. Entonces, reitero, aquí nos vamos a enfocar a la ayuda del estudio de la materia fecal para el diagnóstico de enfermedades parasitarias. Ni siquiera vamos a enfocarnos en bacterianas. Eso ya lo vieron en su momento en bacteriología. Si pudiera en algún momento, pues, hubiera alguna duda, igual si la puedo resolver, la resolvemos aquí con otras patologías. Pero bueno, para no desviarnos, aclaro. Existen diversos estudios de la materia fecal. En el caso de parasitología, uno que puede ayudar es uno que se le llama examen coprológico, diferente al examen coproparasitoscópico. Bueno, el examen coprológico en sí, ¿en qué consiste? Este nos va a ayudar a evaluar el funcionamiento del tubo digestivo, ¿sí? Y por ende, de alguna manera nos puede decir si está digiriéndose o no ciertos alimentos, si hay algún proceso inflamatorio en el tubo digestivo, nos puede ayudar para evaluar eso, ¿sí? No está diseñado el examen coprológico para decir si hay infecciones bacterianas, si hay alguna patología, si hay una parasitosis. Es simplemente una manera de darnos una idea si está funcionando bien o no, o más o menos, ¿sí? ¿Qué se reporta en el examen coprológico? Bueno, se hacen 3 tipos de análisis. Uno que es el análisis físico, el químico y el microscópico. El físico es en donde se evalúa el color, el olor y la consistencia de la materia fecal. En el químico es el que se le presta mayor interés al examen coprológico. Y de este examen químico, uno de los importantes que se hace es determinar sangre oculta. No vemos esa sangre. No sabemos si viene de una parte superior del tubo digestivo o ya de la parte final del tubo digestivo. Entonces se busca sangre oculta. También se evalúa el pH, la presencia de azúcares reductores. También se puede, no lo puse ahí, pero se puede determinar grasas, la presencia de bilirrubina, es decir, diferentes compuestos químicos que pudieran estar de alguna manera diciéndonos, ay, puede haber una falla, puede haber una úlcera, puede haber una falla en la secreción o la degradación de grasas porque la bilis no está liberándose o secretándose adecuadamente en el intestino delgado. O puede ser que haya un mal funcionamiento hepático porque, bueno, la bilirrubina pues no está como tal en el adulto, si es un bebé, etcétera. Ese es el examen químico, ¿verdad? Que nos va a decir de manera indirecta que algo está pasando en el tubo digestivo y que pudiera estar pasando algo en aparatos, bueno, en órganos, no en aparatos, en órganos que en algún momento entran en interacción con algunos compuestos hacia el intestino. ¿Cuáles de ellos principalmente? El hígado y la vesícula biliar, ¿sí? Y el páncreas. Entonces,
esa es una de las funciones que tiene el examen coprológico. Fíjense bien, coprológico, ¿sí? En algunas ocasiones, los médicos solicitan que dentro del coprológico se haga el análisis microscópico. Ese análisis microscópico no es para buscar parásitos, puede verse, pero está enfocado a detectar si hay células inflamatorias, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, la cantidad de moco que se ve microscópicamente, también qué tipo de restos alimenticios hay, por ejemplo, si hay fragmentos de carne roja. Puede ser que eso haya sido y tenemos un resultado de sangre oculta muy alto y ya uno dice, ah, caray, algo está pasando con este paciente y no es así. Lo que pasa es que tiene muchos restos de carnes rojas y eso nos está dando de manera indirecta un resultado positivo de sangre oculta. Entonces, si nada más hacemos el examen químico, se les va a reportar al médico sangre oculta positiva y tantas cruces, o si en algún momento se hace cuantitativo, pues puede ser alto. Pero si ya estamos viendo que esa paciente a la cual o ese paciente al cual se le pidió el coprológico un día antes comió o consumió muchas carnes rojas, pues ese resultado nos va a dar un falso positivo de un problema, ¿verdad? Entonces, el microscópico está enfocado a ver eso, si hay restos de células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, etcétera, si hay muchas levaduras, si hay restos alimenticios, qué tipo de restos alimenticios son, ¿verdad? Entonces, el examen microscópico en el estudio coprológico está enfocado a eso, ¿sí? Si quisiéramos ver estructuras parasitarias per se, tendríamos que solicitar un examen coproparasitoscópico. Si queremos ver bacterias, la importancia de las bacterias, solicitaríamos se me fue el nombre ahorita, un coprocultivo, ¿sí? Entonces son estudios diferentes. Entonces el examen coprológico es para evaluar funcionamiento, ¿de acuerdo? En este se incluye color, olor, consistencia, en el análisis físico, en el químico, la determinación de algunos compuestos que están ahí, entre ellos sangre, y bueno, en ese que dice entre otros, les decía yo, bilirrubina, grasas, a veces hasta proteínas, según sea, se puede solicitar. Y el microscopio está enfocado más para ver células que pudieran indicar inflamación, cantidad, si hay muchas o pocas bacterias, mucho o poco moco, y por hallazgo se pudiera encontrar algunos parásitos. Si se encuentran parásitos, se le recomienda al médico que se haga un estudio coproparasitoscópico, ¿sí? A más detalle. Bueno, entonces el otro estudio que nos atañe en este curso es el examen coproparasitoscópico. Estos estudios o este examen sí está destinado para buscar las formas o estadios parasitarios, ¿verdad? Que pudieran estar asociados al tubo digestivo. ¿En qué consiste un estudio coproparasitoscópico? Vamos a tener dos grandes fases. La fase preanalítica, en donde ustedes tienen, como médicos, ¿verdad?, tienen que tener claro qué recomendaciones darle al paciente antes de que acuda al laboratorio. Igualmente, en el laboratorio, cuando el paciente se comunica, oiga, me han solicitado un examen coproparasitoscópico, ¿cómo la llevo? También en el laboratorio se le indican recomendaciones al paciente. O sea, el decir, mire, se va a hacer un análisis de materia fecal y así hágale como quiera, pues no, ¿verdad? Entonces, en esa fase es muy importante las recomendaciones que se le hagan al paciente. Dentro de esas recomendaciones va a haber algo particular para cómo va a tomar la muestra el paciente y cómo la va a transportar al laboratorio, ¿sí? Igualmente, ya en el laboratorio, pues se tendrán algunas de estas consideraciones para saber si se recibe o no se recibe la muestra.
Esa es la fase preanalítica. Ahorita vamos a ver cada uno de estos puntos. Y luego ya en el laboratorio es la fase analítica, en donde se va a revisar las características macroscópicas de la materia fecal y hacer propiamente el análisis microscópico o el procesamiento para culminar con el análisis microscópico y determinar las formas parasitarias que tenga el paciente, ¿sí? Entonces, todos esos puntos se deben de cubrir para que un resultado confiable sea dado al paciente para que tenga un tratamiento, un diagnóstico y tratamiento adecuados, ¿sí? Bueno, dentro de la fase preanalítica dijimos que hay que dar recomendaciones al paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una de las primeras que es importante hacer? Si queremos evitar falsos positivos o falsos negativos. 3 días antes de que el paciente vaya a tomar la muestra o vaya a llevar la muestra al laboratorio, es vital o es importante que se omita consumir carne, particularmente carne roja, ¿sí? Y algunos de otros, por ejemplo, nueces, bueno, ¿cómo se llaman estos? Ay, ¿en qué grupo están las nueces y estas cosas? Darme un zape, se me acaba de olvidar. Bueno, productos como estos, ¿sí? Que, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Las leguminosas. Leguminosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos viendo que hubiera grasas, aunque sean grasas buenas, pudieran dar un exceso, ¿verdad? Y a lo mejor no las podemos metabolizar adecuadamente. Entonces nos pudiera hacer un falso negativo, igual si le vamos a hacer un coprológico, por eso es recomendable. Y aún cuando se va a hacer un estudio para un coproparasitoscópico, pues es recomendable también que se evite el consumo de carne roja por lo menos, ¿sí? Llevar una muestra al laboratorio sin conservadores ni fijadores. Aquí vamos a ver que hay diferentes tipos de exámenes coproparasitoscópicos. Puse aquí que una sola muestra es una muestra por día. Yo quiero fomentar en ustedes como jóvenes que son, que les digan a sus pacientes que si les piden un examen, que bueno, ahorita voy a adelantar, serie 3, es decir, son 3 muestras de examen de materia fecal, pues sí, yo sé que habrá pacientes que no pueden ir todos los días al laboratorio, pero aquellos que sí puedan ir todos los días al laboratorio, lleven una muestra diaria de esos 3 y no que esperen al tercer día y lleven las 3 muestras juntas. Vamos a ver más adelante por qué, ¿sí? Entonces, ojo aquí, a eso se refiere una muestra por día al laboratorio, no 3 o 5 juntas que las estén guardando, ¿sí? Bueno, voy a adelantar. Si llevan todas juntas, si había parásitos vivos el primer día, en el último día probablemente ya no los van a ver moviéndose y nos van a dar falsos negativos, ¿sí? Si había pocas bacterias al tercer día, al cuarto día o al quinto día, estas se van a multiplicar y pueden eliminar células sanguíneas, pueden eliminar moco, pueden eliminar estructuras que nos sirven en el laboratorio para hacer un diagnóstico más certero asociado a la parasitosis, ¿sí? Y además, un paciente pues no la va a fijar, entonces va a seguir su proceso de descomposición normal por los microorganismos que hay ahí. Entonces, el no llevar una muestra en tiempo y forma involucra retrasos, falsos positivos, ¿verdad? En el diagnóstico. De preferencia que sea expulsión natural, no utilizar supositorios ni purgantes, ¿verdad? Si el paciente está tomando algún medicamento, pues debe informar al laboratorio, ¿sí?
Por ejemplo, si está tomando un antiparasitario, pues ¿para qué se le solicita el examen coproparasitoscópico? Si el paciente va a la consulta con ustedes y le van a dar un antiparasitario, pues recomendarle que primero lleve sus muestras y después comience a tomar el antiparasitario, que puede ser un profiláctico, ¿verdad? Es muy importante eso. Igual si estuviera tomando antibióticos, pues probablemente esperar unos 3 días a que haya terminado el tratamiento de los antibióticos para poder llevar la muestra al laboratorio, aun cuando se estén buscando parásitos, ¿sí? Si apenas los va a comenzar, pues primero lleve su muestra y luego comience el tratamiento antiparasitario o antimicrobiano. Y la muestra puede ser obtenida en cualquier hora del día. No hay un horario preferencialmente, aunque en muchos laboratorios les dicen que de preferencia la muestra de la mañana. Pero en este caso no es así como que la primera de la mañana o a cierta hora, pues no, ¿sí? Bueno, esas son algunas de las recomendaciones generales que se pueden dar a un paciente que se le va a hacer un estudio en su materia fecal asociado a infecciones parasitarias. La toma de muestra. Bueno, aquí entra a consideración la edad del paciente, dónde vive el paciente, las condiciones sanitarias que tiene el paciente y, en gran medida, las condiciones económicas que tiene el paciente, ¿sí? Para mí es muy fácil yo decirles, miren, pues ya venden frascos que tienen este hisopo que nos va a facilitar a nosotros en el laboratorio tomar la muestra para hacer el análisis. Esto tiene un costo, ¿verdad? Entonces el paciente pues no va a poder quizás comprar ese frasco. Entonces, pues bueno, ¿sí? No todos los pacientes tienen la facilidad de tomar o tener un baño y de comprar estas bolsas que son para colectar la materia fecal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es lo ideal? Ahorita les explico esas, solamente quiero que tomen en cuenta todas las condiciones en las cuales puede llegar el paciente a la atención médica con problemas parasitarios intestinales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo relevante que le deben decir a su paciente? Que el frasco que utilice puede ser plástico o de vidrio. La única cosa es que esté limpio, lavado, no necesita ser estéril y que no haya sido utilizado para medicamentos como antibióticos o algo así. Entonces, un frasco hasta de estos de pequeños de Gerber, ¿verdad? Que sea de boca ancha, que cierre herméticamente, de preferencia que sea transparente, ¿sí? Que esté seco y limpio, no requiere esterilidad. Entonces, lo primero es que le tienen que decir, ya sea ustedes o en el laboratorio se le va a decir, el frasco debe ser de boca ancha, seco, limpio, ¿verdad? Bien seco y limpio, no requiere ser esterilizado, que cierre perfectamente bien y si es posible que sea transparente. ¿Por qué transparente? Porque en el laboratorio se va a decidir si se recibe o no de acuerdo a cómo esté el tamaño de la muestra y otras características que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, eso es, digamos, el recipiente. Pero ¿qué decirle al paciente que cómo la va a tomar? Si es posible, aquí le pusimos evacuar directamente en el recipiente, ¿sí? Un pedazo pequeño para un coproparasitoscópico directo, pues puede ser del tamaño de una nuez. Ya dependiendo de otros estudios, pues lo que se requiere es 1 gramo, podrá ser 2 o 3 nueces, no necesita una gran cantidad de muestra, ¿sí? Eso es si el paciente lo pudiera hacer directamente cuando va a defecar
al sanitario, ¿sí? Puede usar una vacinica, ¿verdad? En el caso de los bebés que todavía utilizan pañal, pues se pide, porque hay muchos laboratorios que no reciben para nada ya pañales, ¿verdad? Que tome de la parte que no está en contacto directamente con el pañal, el papá o la mamá del bebé, tome directamente de ese pañal y lo pase al frasco, que debe ser de boca ancha, hermético, transparente, seco y limpio, ¿sí? Nunca deben tomarlo directamente del sanitario. Esto que ven aquí no crean que es un papel. Bueno, un papel cualquiera, es un papel especial para obtener las muestras, pero pues también tiene un costo. Hay laboratorios, que no hay muchos aquí en Aguascalientes, que le pueden decir al paciente pase por su frasco o este recipiente, ¿sí? Entonces, lo importante es que le digan al paciente que no puede ser que la muestra, de preferencia, evacuarse directamente en el frasco o en una vacinica o de un pañal, ¿verdad? Y pues bueno, cuando tienen que usar el sanitario, pues es un problema porque es difícil obtenerlo. Si es el papá de un niño digamos ya, que va al baño, pues tratar de que sea directamente en el frasco también. Es complicado, no imposible, se puede hacer. Hay ocasiones en que hay laboratorios en donde les dicen, pues si es un niño, pues probablemente quiera hacer del baño aquí en el laboratorio, pero eso es muy raro. Entonces, sí es importante que le digan al paciente que tiene que ser en casa, ¿verdad? En un frasco de boca ancha. Y que además, pues no esté contaminado con orina. Es decir, evitar orinar dentro del frasco. ¿Pero no tienes de otro? ¿No tienes de otro? ¿Perdón? ¿Pero el correo? José. Bueno. Entonces, si el caso fuera que en el laboratorio le proporcionan este frasco al paciente, pues le dan este frasco, y si el paciente evacuó en un recipiente grande, fue del pañal o fue en una vacinica o alguna cosa, pues con este dispositivo aquí, lo que se le pide es que de esa cantidad grande que es de materia fecal, tome una pequeña muestra y la pase a este frasco, ¿sí? Eso sería ya en ciertas condiciones. Estos frascos pueden ser estériles o no, dependiendo de lo que se vaya a hacer con la muestra de materia fecal, porque esta muestra de materia fecal que es depositada en estos recipientes puede utilizarse para varias cosas, ¿sí? Si tiene problemas diarreicos, a veces se le pide que pueda evacuar, pues va a ser muy difícil que lo haga directamente en el frasco, ¿verdad? Porque si tiene una diarrea explosiva, pues va a ser muy difícil. Entonces, en ocasiones pueden evacuar en vacinicas o en algún recipiente más grande que esté limpio y seco, y de ahí tomar la muestra, ¿sí? Y bueno, y ya si la muestra es de un bebé, como ya les decía, la pueden tomar del pañal en la parte que no está absorbente. Si no necesitan llevar el pañal al laboratorio, sino que directamente de ahí tomen la muestra y la pasen al frasco, sea este o a un frasco de vidrio, ¿sí? Entonces vean aquí, si la tomó de aquí, pues de ahí toma con esta cucharilla, la pasa al tubito, al tubo o al frasco, y luego debe lavarse perfectamente las manos con agua y jabón, porque esta muestra puede ser infectante, ¿sí? No sé si me explico hasta aquí. Sí, maestra, vamos bien. Va muy bien, gracias. Bueno, el transporte.
Vamos a suponer que todo lo está haciendo el paciente, ya le dijeron que debe evacuar, su muestra va a ser en un frasco, como ya dijimos, una evacuación natural. ¿Qué pasa si el paciente puede ir luego al laboratorio? Pues lo lleva así tal cual, de su casa al laboratorio, ¿sí? Si esa persona quisiera asegurarse de que no va a haber confusiones, pues que le ponga su nombre, ¿verdad? Ya ven ahora, no lo sé, hay laboratorios como la CMQ, el siglo XXI, etcétera, que ahí les pegan las etiquetitas y a veces les piden que le pongan ustedes el nombre o que lo llenen. Hay laboratorios que no, ¿verdad? Ahí mismo les ponen ellos la etiqueta y ponen el nombre. Bueno, eso ya sería llevarlo directamente al laboratorio. En caso de que el paciente no pueda llevarla ese día y la lleve al día siguiente, pues ¿qué debe de hacer, verdad? Lo ideal es que la lleve inmediatamente después de haberla tomado o de haberla evacuado, ¿sí? Para evitar que haya alteraciones por el continuo o el procesamiento de lo que hay en la materia fecal por los microorganismos o por la exposición al aire, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es rápidamente llevarla al laboratorio. En dado caso que no, existe la opción, si la materia fecal no puede ser llevada inmediatamente, se puede refrigerar 24 horas de 4 a 8 grados centígrados. Todo tiene sus pros y sus contras. El refrigerarla nos va a asegurar que se va a detener el metabolismo de ciertos microorganismos y también los procesos fermentativos que puedan estar ocurriendo en la materia fecal. Sin embargo, si esa materia fecal es diarreica o hay abundantes trofozoitos o hay larvas, con la refrigeración, esos estadios se van a inmovilizar y pueden morir. Entonces, al día que lo lleven al laboratorio, pues ya no los vamos a poder visualizar moviéndose, particularmente trofozoitos de protozoarios, ¿sí? Entonces, podemos considerar si el paciente les dice, no, pues es que vivo muy lejos y no la puedo llevar el mismo día, la voy a llevar al día siguiente y pudiera refrigerarla, pues la puede refrigerar, ¿sí? En dado caso que no, pues tiene que decirle al paciente, a la persona del laboratorio cuándo obtuvo esa muestra, ¿sí? Y pues ya será consideración del laboratorio si la toma, si la recibe o no, le hacen la indicación al médico, porque bueno, todo influye en el resultado. Entonces, esto puede ser llevarla rápidamente y en dado caso que no, llevarla máximo 24 horas después de haber sido obtenida y mantenida en refrigeración, ¿sí? Pero el transporte debe ser lo más rápidamente posible. Existen diferentes parámetros para decir si se recibe o no se recibe la muestra. Uno de ellos, si la muestra no es llevada en un frasco de boca ancha. Esa muestra, así sin más, se descarta, ¿sí? Si la muestra se ve propiamente que puede estar contaminada con agua, orina, o que se vea algún producto que no hayan lavado bien el recipiente, ¿verdad? No se recibe. Por eso es que se pide que sea el frasco transparente. Se hace una revisión rápida al momento de recibir la muestra. Si el frasco es oscuro, esa tampoco se debe de recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede involucrar que cuando ya le esté revisando la persona en el laboratorio, pues encuentre sorpresas y tenga que decirle al paciente, oiga, su muestra no sirvió y eso involucra disgustos, etcétera, etcétera. Entonces, es mejor dar las indicaciones bien antes de que se obtenga la muestra y si ya habiendo dado las indicaciones, pues ya es más fácil para el personal de laboratorio, pues decir, mire, la indicación fue esta y no se puede recibir, ¿sí?
Si en caso de que estuviera así, se procesa en el laboratorio, pues los resultados van a salir mal. Si se le hacen preguntas rápidas al paciente de si consumió ciertos compuestos antimicrobianos o algún colorante para vesícula biliar o algún colorante de contraste para alguna tomografía o algún estudio de gabinete contrastado, pues tampoco es recomendable, ¿sí? Porque eso puede alterar la observación macroscópica de la materia fecal, ¿sí? Entonces, esto, pues, es importante, ustedes como médicos, que sepan cuándo van a mandarle que se haga el análisis coproparasitoscópico, de acuerdo al tratamiento que se esté llevando a cabo o que esté llevando a cabo el paciente, ¿sí? Bueno, porque sí se rechazan las muestras. Entonces, si no está bien, puede haber hecho todo lo que, todas otras indicaciones, pero si no cumplió con algunos aspectos importantes, pues se puede rechazar la muestra y involucra pérdida de tiempo, pérdida en el diagnóstico y tratamiento de ese paciente. Hay ocasiones en que el paciente per se puede decir que no puede llevar la muestra, pero pudiera ir por el frasco si es que le van al laboratorio, lo pudiera conseguir, o bien en el propio laboratorio, que son laboratorios en donde se colectan muestras para llevarlas o mandarlas a otros lados. Lo recomendable no nada más es refrigerar, sino que también se pueden conservar las muestras con un fijador, ¿sí? Considerando, ahorita vamos a ver luego qué fijadores se pueden utilizar, ¿sí? Considerando que ese recipiente donde va a ir el fijador debe de llevar 3 volúmenes de fijador y le van a agregar un volumen de materia fecal, ¿sí? Puedes tener una marca donde va a llevar, por ejemplo, aquí puede llevar el tamaño de muestra que se ocupa y puede llevar una marca del fijador, bueno, lleva el fijador en el frasco y una marca hasta donde debe de subir para agregar la muestra de materia fecal. Esto no se hace comúnmente que lo haga un paciente, pero puede hacerse en ciertas circunstancias, ¿sí? Además de la refrigeración, se puede agregar estos fijadores. El fijador va a depender de qué está sospechando el médico que puede tener el paciente, ¿sí? Bueno, aquí hay alguna lista de fijadores. Estos, pues, el más común es la formalina. Formalina al 10% o formol al 10%. ¿Cuál es la ventaja de este fijador? Que va a mantener la morfología de huevecillos y larvas de gusanos o quistes de algunos protozoarios como son las coccidias y quistes de otros protozoarios como son amibas, flagelados y ciliados. ¿Y por qué es importante que la morfología se conserve? Porque la morfología es la forma, el tamaño, etcétera, etcétera, es vital para la identificación de estos parásitos, ¿sí? Y además, si ustedes piden que se hagan ciertas pruebas especiales a la materia fecal, como por ejemplo hacer microscopía de fluorescencia o hacer algunos inmunoensayos directamente de la materia fecal para detectar algunos anticuerpos o hacer pruebas de inmunofluorescencia y detectar ciertas estructuras parasitarias, pues aún para eso sirve la formalina. Pero como todo tiene sus desventajas, ¿verdad? La formalina o las muestras fijadas con formalina no pueden ser utilizadas para hacer ciertas tinciones particulares como tinciones tricrómicas, y si queremos hacer pruebas de biología molecular, pues no van a servir, ¿sí? Porque también podemos detectar ciertos componentes genéticos en la materia fecal y que, bueno, se hacen en algunos laboratorios. Entonces, tienen esas ventajas.
El segundo fijador que se usa por frecuencia es este compuesto, mertiolate, yodo, formaldehído o formol, ¿verdad? Que se conoce como MIF. El MIF puede también servir para fijar huevecillos y quistes de protozoarios. Fíjense bien, aquí ya no aparecieron coccidias, ¿verdad? Tampoco aparecieron larvas, pero sirve muy bien para mantener la morfología de algunos huevecillos, delmintos y quistes de protozoarios. ¿Cuál es la ventaja también de esta? Que podemos utilizar para procedimientos de concentración como los que vienen en su manual, el de Faust, el de Ritchie, pudiéramos utilizarlos para esos, ¿verdad? Los que ya vienen fijados en formol, pues nada más nos van a servir también para algunos como el de Ritchie. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Tampoco es útil para tinciones tricrómicas y tampoco va a ser útil para tinciones de fluorescencia, incluso aunque no está aquí, puede interferir con pruebas de inmunoensayos. ¿Sí? Estos dos son los fijadores más frecuentes o más frecuentemente utilizados en la conservación de muestras que no pueden ser analizadas inmediatamente. Hay otros, como estos, el acetato de sodio ácido acético formalina, el fijador de Chaudin, que estos pues van a servir para otras cosas. Que es el alcohol polivinílico, ¿verdad? De baja viscosidad, bueno, eso significa LB, baja viscosidad en inglés, alcohol polivinílico. Puede ser utilizado, fíjense bien, ojo, nota, examen, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El alcohol polivinílico nos puede ayudar para fijar estructuras móviles de protozoarios, como son los trofozoitos. El MIF y la formalina no, destruyen los trofozoitos. El alcohol polivinílico puede ayudar a conservar trofozoitos y también quistes, pero lo más relevante de este fijador es que puede conservar trofozoitos, no móviles, pero por lo menos conserva su integridad en la mayoría de los casos. Los podemos identificar y después, pues, lo podemos utilizar para algunas pruebas particulares, algunas tinciones. Sin embargo, pues es caro, ¿verdad? Y pues no es compatible con muchos métodos que sí son compatibles, formalina y el MIF. Pero lo relevante es que si es una muestra diarreica donde hay mayor posibilidad de encontrar trofozoitos y no la puedo procesar, además que tampoco es recomendable para refrigerarse esas muestras, pues lo que se puede hacer es ponerles alcohol polivinílico a esa muestra, ¿sí? Seguramente ustedes han visto una variante no en líquido del alcohol polivinílico. Han visto o les han hecho o les han explicado la prueba para Papa Nicolau, que se hace un frote una vez que se hace el raspado vaginal, ¿verdad? Se hace un frotis en una laminilla y esa laminilla, una vez que ya se hace ese frotis, se le pasa un spray, ¿verdad? Ese spray es alcohol polivinílico. Lo que pudiera hacerse es igual hacer un frotis en una laminilla y fijarse con ese alcohol o ese fijador en spray, que es alcohol polivinílico. La desventaja es que la muestra que vamos a tener fijada es muy pequeña. Bueno, eso podría abaratar el costo, ¿sí? Aquí estamos pensando en que vamos a agregar el alcohol líquido 3:1, entonces ahí sí es muy caro. Pero bueno, es para conservar trofozoitos. Estas dos otras fijadores, pues van a servir más que nada para fijar los mismos estadios que mencionamos acá, ¿verdad?
Pero la cuestión es que, por ejemplo, el fijador de Chaudin nos va a servir para algunas preparaciones, tinciones. Tinciones como cuál, tinciones tricrómicas, que ninguna de estas nos sirve. Entonces, el fijador de Chaudin es si queremos teñir y resaltar estructuras parasitarias, particularmente de protozoarios y de algunos helmintos, ¿sí? Bueno, para mí no es indispensable que se aprendan todo esto. Lo que sí es indispensable es que tengan el conocimiento, o sea, ventajas y desventajas, pues lo van a poder leer. Lo que sí quiero que recuerden ustedes, porque lo vamos a ir utilizando en lo sucesivo, qué fijadores se pueden utilizar, los vamos a mencionar y vamos a ir aprendiendo cuándo utilizarlos, ¿sí? Entonces, que sí recuerden que la materia fecal se puede fijar. Esta tablita la vamos a estar utilizando de referencia posteriormente. Ahorita no es necesario que se me estresen, pero sí que la tengan en cuenta, ¿sí? Al final van a ver que se van a acordar de esto. Bueno, vamos a la parte analítica. Hasta aquí es que el paciente o ya llegó al laboratorio y el del laboratorio no la puede procesar. ¿Qué puede hacer? En el laboratorio, bajo su riesgo, meterla a refrigeración y revisarla al día siguiente. Bajo su riesgo, ponerle un fijador o conservador y guardarla ya sea en refrigeración, en una laminilla o a temperatura ambiente. Se pueden guardar, por ejemplo, las que están fijadas en formol, se pueden guardar en refrigeración o a temperatura ambiente. Las de MIP se prefiere que se conserven en refrigeración, aunque también se pueden conservar a temperatura ambiente. Entonces, lo único que tenemos hasta aquí es la muestra evacuada al momento, llevada al laboratorio al momento, conservada en refrigeración o con un conservador, ¿sí? Todavía no sabemos qué le vamos a hacer. Bueno, llegamos a la fase de interés, donde nos vamos a poner a investigar qué parásitos tiene. Recordemos, como dije, la materia fecal es una muestra biológica que puede contaminar. Entonces, como todo, si fuéramos a asistir al laboratorio, su bata, sus guantes, unos lentes y un cubrebocas. Esto no es por el COVID, es por manipular una muestra biológica que puede contaminarnos o podemos contaminar, ¿sí? Entonces, siempre la protección es indispensable. Bueno, hice este diagramita que ya no lo puse en la presentación, pero luego ya lo completo para pasárselos. Me faltan algunos detalles, por eso no se los quise poner. Entonces, en el laboratorio vamos a recibir la muestra. Esa muestra debe tener el nombre del paciente, si es posible la edad, la fecha en que se obtuvo, ¿sí? Lógicamente en el laboratorio, si la fecha fue de un día previo, 3 días o 2 días previos, pues tiene que anotar también la fecha en que se recibió. Eso es muy importante, saber cuándo se obtuvo y cuándo se recibió. Hay frascos que tienen o se les pega un código. Eso también es importante porque va a ir a la base de datos en donde se va a reportar todo lo del paciente. El código, pues eso ya depende del laboratorio. Pero el nombre, la edad y la fecha de obtención y de recepción de la muestra es indispensable. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hacer una caracterización macroscópica de la muestra. Ya veremos qué se hace. Aquí es simplemente esquemático. Luego, el proceso de la muestra. El proceso de la muestra va a depender de qué tipo de estudio fue solicitado al paciente. ¿Y con qué va a culminar todo ese procesamiento de la muestra? Con la observación y la identificación de los parásitos. Nombre del parásito, estadio que se encuentra y alguna observación. Pues
¿Por qué? Porque eso va a ir al reporte que se le va a entregar al paciente y que le va a hacer llegar al médico. Bueno, entonces, se me fue. Bueno, dijimos que en la fase analítica era la observación macroscópica y microscópica. Dentro de la observación macroscópica, y aquí les volví a poner, si no tiene el recipiente correcto y los datos, pues no deberíamos procesarle. El que está en el laboratorio, si ve el frasco y no tiene datos, pues no, ¿para qué? Luego van a andar buscando, no, siempre tiene que revisarse que tenga los datos, ¿sí? En la observación macroscópica, ¿qué vamos a ver a simple vista? El frasco es transparente, recuérdenlo. Si hay sangre, si hay pus, si se ve alimento o fragmentos de alimento grandes sin digerir, si se ve moco o se ven parásitos per se. No es un coprológico, es un coproparasitoscópico. Entonces vemos ahí el frasco, tiene sangre, se anota, visible, pus, alimentos sin digerir, moco y parásitos o fragmentos de parásitos. Eso es lo principal que se observa, ¿sí? También se debe evaluar, ahí me faltó, ¿se acuerdan de las características físicas? El color, el olor, ¿verdad? Y la consistencia. Aquí también se puede agregar esas características. Bueno, les voy a pasar unas imágenes, espero que no hayan comido o no vayan a comer, ¿verdad? Ese es con sangre, tal cual sangre, no es sangre oculta. La sangre oculta se tiene que hacer una prueba química para poderla detectar, ¿sí? Aquí es sangre, incluso se ve como si fuera mucosa la materia fecal, ¿sí? Y exceso de sangre. Hay ocasiones en que la materia fecal está bien formada y tiene partes de sangre por ahí. Es importante ver dónde está la sangre porque es de ahí donde se va a tomar la muestra para hacer el examen. Entonces, ahí hay sangre, ¿verdad? Aquí puede haber restos de alimento, una materia fecal con restos de alimento, que pues no es tan confiable, pero puede ser, ¿verdad? O una materia fecal diarreica, una materia fecal pastosa. Entonces, ¿sí? Vean aquí, líquido, restos de alimentos, pues esto también se debe anotar, ¿verdad? No quiere decir que pues la vamos a rechazar, pues si así la expulsó, es una materia fecal diarreica, algún problema tiene, no puede digerir y pues ahí está, ¿sí? Moco, vean. Materia fecal pastosa con gusanos. No sé si los alcanzan a ver. Aquí están los gusanos. ¿Sí ven el puntero? Miren, aquí está un gusanito. Aquí ya anda uno por acá. ¿Sí? Entonces ahí pues ya directamente puede uno retirar esos gusanitos y empezar la identificación y hacerle el examen coproparasitoscópico a la muestra. Bueno, entonces el color. Se dice que el color y el olor de la materia fecal es sui generis. Cualquier persona que le digan a qué huele la materia fecal, pues van a decir, "Ah", pues, o a veces dicen, es que huele como a materia fecal y uno les pregunta, pero ¿a qué huele la materia fecal? Es que es difícil explicar, por eso se dice que es sui generis. El color, pues, cafecito, es el normal, etcétera. Entonces, el color es una de las características macroscópicas importantes a observar, ¿sí? En este esquema, pues tenemos ejemplos de esos colores y a qué se puede deber el color que presenta la materia fecal, ¿sí? Entonces, recuerden
que una vez que pasó por la boca hubo amilasas ahí y va pasando y va bajando hasta el intestino delgado, en donde se secreta bilis, ¿verdad? Y ahí también desemboca el páncreas con las enzimas pancreáticas. También van a descargarse, bueno, como ya dije, la bilis, y también puede haber productos derivados del hígado. Entonces, en el intestino delgado, pues va a empezar el proceso de absorción de nutrientes. Y al empezar ese proceso de absorción de nutrientes que involucra, que lo tenemos ahí que empezar o seguir digiriendo, ¿verdad? Ahí podemos asimilar grasas, podemos asimilar proteínas y va a depender si están liberándose la maquinaria enzimática que viene de estos órganos, ¿verdad? Y uno de los compuestos que da el color amarillento a la materia fecal normal es la bilirrubina, en conjunto con la bilis que viene, ¿verdad?, procesada desde la vesícula biliar. Entonces, esa descarga es la que va a empezar a dar el color normal a la materia fecal. Y que después, por los microorganismos que pudieran estar desde el intestino, desde el estómago, patógenos, o bien la microbiota normal en el intestino delgado y intestino grueso, pues van a dar el olor a la materia fecal. Pero el color normal se debe a la bilirrubina. ¿Qué pasa cuando esos colores cambian o esos procesos no son adecuados, no se puede llevar a cabo la absorción adecuadamente o la degradación adecuada de la materia orgánica o de los alimentos que llegan hasta el intestino delgado? ¿Qué es lo que puede pasar, verdad? Si todo está normal, pues la bilirrubina se va a transformar a estercobilina, que nos va a dar el color amarillento, bueno, café claro o marrón claro, un poco ocre, y pues sería el normal, ¿verdad? El color café, ¿sí? Entonces, a las mosquitas les atrae y ese es el color normal, todo va perfecto. Pero ¿qué pasa si tiene un color verde, que es el común en la materia fecal de los bebés? Pues esto es porque pues, no pueden degradar adecuadamente los alimentos, entonces no se degrada bien la bilirrubina, ni hay la secreción adecuada de bilis, y pues da ese color verde, y eso es muy común en los bebés, que se conoce como meconio y se debe a la biliverdina, es un proceso intermedio de la bilirrubina. Sin embargo, puede ser un falso positivo en un paciente adulto que ha comido demasiadas vegetales verdes, ¿verdad? Y da esa coloración verde por la gran cantidad de clorofila que puede estar, o si consume clorofila, aunque no va a estar totalmente la materia fecal verde, puede dar moteados verdes, ¿sí? Entonces, por eso la alimentación es importante tenerla en cuenta para el color, ¿sí? Las materia fecal blanca, amarillenta o roja o negra, pues nos van a indicar también otras cuestiones. Me voy a ir aquí entre estas dos que dice aquí, clarita, ¿verdad? Blanca o un tanto amarillenta. Esta, la materia fecal un poco amarilla, como tendiendo a ser entre blanco amarillento, esta es porque no se han degradado adecuadamente las grasas. Puede ocurrir, por ejemplo, en personas que ya no tienen vesícula biliar o bien que tienen un proceso inflamatorio extenso en el intestino delgado que no permite ese metabolismo de grasas de manera adecuada. Entonces, oh, qué caray. Entonces, la materia fecal que se evacúa es muy fétida, muy grasosa, ¿sí? Y se conoce como esteatorrea, ¿sí? Ese es con grasa. Esta, que también tiene que ver un poquito con que no sale adecuadamente la bilis,
O sea, en este caso puede ser una inflamación directamente en el intestino delgado. Entonces puede estar secretando la bilis, pero no puede ejercer su función porque hay un proceso inflamatorio intestino delgado, una obstrucción por ahí. Y en este caso, que también tiene que ver con la cuestión de grasas, ¿verdad? Esto es porque el colédoco, por donde van a salir la bilis, pues está obstruido. Entonces, la materia fecal, en vez de ser blanco-amarillenta, se hace más blanca, ¿sí? Y bueno, nos puede dar una indicación. No es que quiera que sea al 100% de las veces eso, pero puede ser. Lo que yo les puse aquí arriba son ejemplos, ¿sí? Si es una esteatorrea, pues podemos decir, porque tiene exceso de grasas y huele un olor fétido, como cuando se está echando a perder un aceite o la manteca que huele mal, así huele esa materia fecal, ¿sí? En este caso, cuando la materia fecal es blanca, más tendiente a blanca, se conoce como acolia. Por eso quería mencionar estas dos. Tenemos estas dos que son heces negras o rojas que tienen que ver con el proceso de la sangre. Cuando la materia fecal es negra, esto puede ser porque hay úlceras, incluso a nivel muy superior del tubo digestivo, desde el intestino delgado, ¿sí? Esas úlceras pueden ser asociadas a parásitos o a otras patologías. Cuando las heces son negras, se conoce como, oh, qué caray, melena, ¿sí? Una hemorragia interna. Entonces, al paso por el tubo digestivo, pues nuestro propio cuerpo degrada la sangre y da esa coloración negra. Cuando la materia fecal es rojiza o tiene esos hilitos de sangre, eso quiere decir que las úlceras o hay unas lesiones ya en la parte más posterior o final del tubo digestivo, particularmente en el intestino grueso, ¿sí? Y pues bueno, como saben, todo tiene que ver con posiblemente cáncer. En este caso se llama hematoquexia, ¿sí? Entonces, heces negras, melena, que hay más riesgo de úlceras a nivel de intestino delgado, y la hematoquexia, donde hay sangre que la podemos ver, se ve roja, ¿verdad? O un poco de manchada la materia fecal rojiza, es porque está más el problema hacia intestino grueso. Son simplemente pronósticas. Ustedes son médicos, bueno, estudiantes aún, pero saben que se tienen que combinar procesos. Bueno, entonces, esos términos, pues ustedes luego los van a dominar muy bien, ¿verdad? Ya no usan el color, simplemente para preguntarle a su paciente de qué son, de qué color son, etcétera, etcétera. La consistencia. La consistencia también nos da una idea de cómo pudiera estar el problema, y más que nada cuando se asocia a enfermedades causadas por parásitos del grupo de los protozoarios, ¿sí? Generalmente. Tenemos la consistencia en donde las heces están bien formadas, una consistencia suave, más o menos o semilíquidas y totalmente líquidas. Y se ha establecido esta relación cuando se sospecha que el paciente puede tener una infección por protozoarios. En la materia fecal formada, es más probable, que encontremos quistes de protozoarios, ¿sí? Entre esta y esta. Cuando la materia fecal tiende a ser más líquida, es más probable que encontremos trofozoitos, ¿sí? Entonces, si ustedes le preguntan al paciente, oiga, ¿cómo son sus evacuaciones? Y le dice diarrea y ustedes les mandan a hacer un coproparasitoscópico de concentración por Faust, pues es muy probable que le salga negativo, ¿verdad? Entonces no le va a servir el que haya colectado la muestra, el que haya llevado todo perfecto al laboratorio. Si le van a hacer un Faust, pues no van a detectar los trofozoitos porque ese procedimiento mata a los trofozoitos.
ahí tendríamos que mandarle a hacer otro tipo de examen, ¿verdad? En este caso, a ver, ya estoy hablando mucho porque quiero ver estas generalidades, pero vamos a ver aquí si alguien me podría decir, si quisiéramos fijarla y tuviéramos materia fecal líquida, ¿cuál fijador utilizaríamos? A ver, ustedes que tienen su cerebro más fresco que el mío, su memoria más fresca que la mía. Era el alcohol polivinílico. Ajá, bueno, apenas lo escuché, pero sí, exacto, el alcohol polivinílico, ¿verdad? Entonces, todas esas combinaciones en su momento las vamos a practicar. Ahorita estoy aquí aventándome mucho rollo, ¿verdad? Bueno, me había faltado darle enter y para que no fueran a confundir esto. La consistencia, esto es lo más común que se le pregunta al paciente en la consulta médica, cómo es, ¿verdad? Y a veces hay médicos, yo he visto ya que tienen esta escala, la escala de Bristol, la tienen ahí visible o en una postercito y se le enseñan al paciente, a ver, dígame cómo es su materia fecal, y esta les puede ayudar a saber qué tipo de estudio coproparasitoscópico solicitarles que se realice, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta escala que se ha establecido conforme a una gran cantidad de pacientes y que facilita la interpretación por el paciente o la comunicación entre el paciente y el médico, se basa en una escala de 7 niveles, en donde tenemos asociado en general a estreñimiento, evacuación normal y evacuaciones diarreicas. Entonces tenemos aquí que entre la normal, pues sería la número 4, en donde las S son, como el nombre lo dice, en una forma de S con los extremos más o menos puntiagudos, ¿verdad? Esta es la forma de la materia fecal en cuanto a la consistencia, porque se forma así, porque al salir por el esfínter da esta terminación, ¿sí? Forma de salchicha, como una serpiente, ¿verdad? Se puede enroscar, suave y blanda. Esa sería una evacuación o una materia fecal de una consistencia normal. De ahí podemos ir hacia el estreñimiento o hacia evacuaciones diarreicas. Me voy a ir del número 1, ya ustedes ahí están viendo. La tipo 1, en donde son como bolitas como las heces de chivo, ¿verdad? Son bolitas tal cual, son muy duras, es un estreñimiento, hay poca agua. Ahí ese 75% de agua que decíamos, pues no la hay, ¿verdad? Son totalmente duras, el paciente tiene dificultades para evacuar, y entonces son duras y se le dice heces caprinas, ¿verdad? Por la cuestión de estos caprinos, las cabras, los chivos, etcétera, son parecidas, son como bolitas, un estreñimiento muy extremo. Luego, en donde las heces son duras, también tienen esa forma de salchicha, pero están abultadas. ¿Por qué? Porque no se forman, no tienen suficiente agua y se forma, hagan de cuenta que esto como que empieza o están formando una parte blanda, ¿sí? Esta tipo 3, que ya es una forma más cercana a la normal, tiene como espacios huecos, totalmente, o sea, son huecos. ¿Por qué? Porque está formando, bueno, yo me estoy yendo de aquí para acá, pero podemos ir hacia allá, ¿verdad? De aquí hacia el 1. Entonces, esta es la referencia y la evacuación, pues, es difícil también en el tipo 2. Y hacia la forma diarreica, pues, normalmente ya no tienen una forma, digamos, característica. En este caso es como se le puede preguntar al paciente cuando evacúa y él les dice, es que hago como diarrea, ¿sí? Es muy fácil decirle, ¿es líquida? Eso es lo más fácil, ¿verdad? Ay. ¿Son líquidas? Pues eso es
totalmente diarreica. Pero a veces dice, es que como que salpica, ¿sí? Esa son gotas blandas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a perder un poquito de consistencia sólida y abunda la cantidad de líquido, ¿sí? Y aquí, pues, ahorita de todas maneras, creo que sí, no recuerdo si les puse fotos o no. En este caso, oh, qué caray, empieza a formar, miren, me voy a regresar. Estas son líquidas. Esto no puede pasar como si fuera el tipo 6, ¿verdad? Porque hay restos de alimento, pero es líquida. Vamos a suponer que esta fuera el tipo 6 y que esto no fuera alimento, ¿verdad? Esta sería como un tipo 6, más o menos, en donde hay materia fecal de una consistencia líquida y algunas o algunas son un poco más sólidas, ¿sí? Algo así para que. Eso que no le están viendo. Si cerraron los ojos, ¿sí? Solamente para que se den una idea. Bueno, el olor, como dijimos, es sui generis, es generado propiamente por la microbiota bacteriana, que es la que se encarga de degradar o de descomponer gran parte de nuestros alimentos, entre ellos proteínas, y producen la famosa putrescina, ¿verdad? Entre otros, bueno, la putrescina y otros compuestos como el lindol, que es un compuesto aromático derivado del triptofano, ¿verdad? Y otros derivados de otros compuestos, escatol, sulfuros y amonios. La combinación de todo eso, pues da el olor típico o característico de la materia fecal, ¿sí? Cuando tiene un olor ácido, pues puede ser que no están bien digeridos los azúcares, los carbohidratos, ¿sí? Y no han llegado a degradarse esta glucosa y por lo tanto no la hemos asimilado como glucosa y quedan ahí abundantes, mucho almidón, a veces queda amilopectina, que nosotros no la podemos degradar, nos tienen que ayudar bacterias, etc. Puede ser olor a frutas o vinagre y ese nos da ese olor. Un olor pútrido más allá de lo normal, porque se están degradando células propiamente de la mucosa, se están degradando eritrocitos que fueron derivados de las úlceras, ¿verdad? Y tiene un mal olor, más allá de la náusea que nos genera oler una materia fecal que no es nuestra, ¿sí? Y el olor a descomposición de grasas, pues es en una esteatorrea o incluso en un queso azul, como un queso azul, ¿verdad? No sé si alguien ha oído los quesos azules o los quesos que vienen producidos por hongos, tienen ese olor. Entonces, también el olor, si es normal, pues uno dice olor normal o algún olor característico. Nos puede dar una idea, ¿sí? Bueno, eso es simplemente la observación macroscópica. El día de hoy vamos a ver una parte de este análisis. La siguiente semana vamos a ver otra parte, aunque sea protozoarios, para que no se me vayan a estresar, ¿sí? Porque vamos a ver protozoarios de una manera diferente. Bueno, hasta aquí. Déjenme, los veo. Quiero ver sus caras. Hasta ahí vamos. Todavía no llegamos al análisis para buscar parásitos. Todavía estamos haciendo presunción de que puede haber algo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Le puedo preguntar a Jennifer Estefanía? ¿Está por ahí? Sí, doctora. ¿Sí? A ver, Jennifer, ¿me puede decir en sus palabras un resumen de usted? Trate de integrar
A ver, ¿dónde está Jennifer? Es que quiero por lo menos conocerlos en foto. De lo que hemos visto hasta ahorita. Sí, ¿usted qué le, vamos a suponer que ya es el doctor que está atendiendo al paciente? ¿Qué le diría a su paciente para que se vaya a hacer un examen coproparasitoscópico? Pues primero le tenemos que dar si ya le dimos la indicación de que vaya a hacerlo, le tenemos que decir las técnicas para hacer la fase preanalítica. Que son las indicaciones para que evacúe sobre un recipiente de boca ancha, que esté seco, limpio, que sea transparente. Sí. Y que dependiendo del tipo de diarrea que tenga, va a ser, por ejemplo, si tiene diarrea, tiene que evacuar en uno de plástico. Y si va a ser para un bebé, tiene que ser en el pañal, para que sea también por la parte plástica. Después de eso, pues ya le dimos las indicaciones al paciente para que él pueda tomar su muestra y después la lleve al laboratorio. Y de ahí ya seguiría lo que vamos a hacer nosotros para mantenerla y ya después poder hacer el examen microscópico. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. Entonces es muy importante recordar lo del frasco, como ya nos dijo muy bien su compañera Jennifer. Y bueno, va a haber otras consideraciones que vamos a ir viendo a lo largo de cada parásito. Esto es simplemente una introducción a lo que vamos a combinar en laboratorio y en teoría, ¿sí? Pero es muy importante lo que acaba de decir su compañera. Y qué bueno que reforzó lo del pañal, que debe ser en la parte plástica, la que no es absorbente, es decir, se lo van a poner al revés, ¿verdad? Para que no se contamine con fibras de preferencia, ¿sí? Lógicamente el pañal nuevo, ¿verdad? Muy bien, bueno. No sé si está Karina Guadalupe por ahí. Dueñas. ¿No? Cintia. ¿Sí está? ¿Karina? Mi compañera Karina nos comentó hace rato que tenía problemas de conexión. Ok. Cintia, Lisette. Aquí estoy, maestra. A ver, Cintia, nada más retomando lo que nos acaba de decir su compañera Jennifer, ¿qué recomendaciones le daría usted como médico al paciente para que lleve al laboratorio la muestra? Ya la obtuvo, ya solucionó sus problemas de cómo llevarla en un frasco. ¿Qué le diría? ¿Qué debe decirle para llevarla al laboratorio? Pues primero le diría, bueno, ya la recolectó, ¿verdad? Ya. Entonces que la lleve inmediatamente, pues con el objetivo de que se pueda ser revisada, pues, y que no haya como ni falsos negativos ni positivos. Y en dado caso de que no pueda, máximo, se tendría que refrigerar la muestra por un máximo de 24 horas antes de llevarla pues, sí, al laboratorio. Bueno, muy bien, muchas gracias, Cintia. Es importante lo que acaba de decir su compañera Cintia, y esto porque, bueno, yo estoy en la parte del laboratorio, ustedes van a estar con el paciente. Al paciente les va a decir, ay, ¿cómo voy a meter al refrigerador esa muestra? Solamente que le digan que si no la lleva pronto, puede faltar o pueden alterarse los resultados. Entonces, resaltarles la importancia de llevarla al laboratorio lo más rápidamente posible. Al día, por lo menos, que si la obtuvo en la mañana, pues lo más pronto que pueda en el transcurso del día. Ya, y pues lógicamente en el laboratorio le van a decir si sí o no, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, vamos a ir sumando cosas conforme avancemos. Y para poder avanzar, vamos a dejar una parte siguiente empezada para poder revisar la última parte, la próxima sesión. Entonces, vamos al análisis microscópico. Ahí.
Bueno, antes de ver los métodos, no se crean. Esta muestra ni va, esta diapositiva no va aquí. Bueno, ustedes ya van a saber que no va ahí. Para el examen, los exámenes microscópicos, pues es la parte final del coproparasitoscópico. Pero una vez que ya se recibió la muestra, que estuvo bien etiquetada, todo perfecto, el estudio coproparasitoscópico que le vamos a hacer va a depender de lo que haya sido solicitado por el médico, ¿verdad? Entonces, y lo que quiera saber el médico de esa posible parasitosis, ¿sí? La parte final siempre va a ser la observación al microscopio. Entonces, tenemos aquí que hay diferentes métodos coproparasitoscópicos. En general, hay dos tipos, cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Cualitativos, como ya lo leyeron en su protocolo de la práctica, son aquellos que nos van a decir qué hay, ¿sí? Y ya en el microscopio vamos a ponerle nombre, pero nos van a decir qué hay. No nos dicen más nada, solamente qué hay, qué parásito hay, en qué estadio se encuentra, qué hay. Y los cuantitativos nos van a decir, además de qué hay, estadio, nombre del parásito, etcétera, etcétera, cuánto, qué carga parasitaria tiene ese paciente de ese parásito, ¿sí? Entonces tenemos esos dos grandes grupos. En este momento, solamente para poder terminar en un ratito más, ya terminando de ver esto, les voy a mencionar los cualitativos, que son los que ustedes tienen en su práctica 1 del manual. Aunque vamos a ver también cuantitativos aquí, mencionarlos por lo menos. Entonces, cualitativos, ¿qué hay? Solamente nos dice qué hay. Para este tipo de estudios, tenemos dos grandes grupos. Los métodos coproparasitoscópicos cualitativos directos y los métodos coproparasitoscópicos cualitativos de concentración, ¿sí? Y vamos a ver los directos. En el directo, ¿qué se hace? El examen macroscópico y el examen microscópico. Por eso, al grano, ¿qué hay? ¿Verdad? El analítico, características macroscópicas y directo a observar al microscopio. Y de la observación al microscopio tenemos dos tipos también, en donde se hace una observación directa en una preparación húmeda y en donde se puede hacer una observación directa, pero en seco, en un frotis, ¿sí? Que luego se teñirá. Y la observación directa húmeda tenemos que se hace con solución salina, con Lugol, y resalto aquí porque esto que ven aquí en negrito o más oscuro es lo que viene en su manual. Pero también se puede hacer una observación en fresco poniéndole un colorante que es eosina para resaltar algunas células, ¿sí? Y bien, se hace un frotis y luego se tiñe. Aquí no lo puse porque lo vamos a ver posteriormente, pero esto puede ser directo. Y los métodos de concentración podemos tener dos grandes grupos. Flotación, FAUS, que viene en su manual, y otros métodos que normalmente ya no se utilizan en humanos, pero se siguen utilizando para muestras de animales. Tenemos otro método de concentración por sedimentación, centrifugación, utilizando, el método de Ritchie que utiliza centrifugación y que también viene en su manual. Y existen otros métodos que después explicaremos brevemente. Entonces, los cualitativos pueden ser métodos directos y de concentración. Esto en negrito, el fundamento y la explicación, ustedes la tienen en su manual, ¿sí? El de Faust, que utiliza sulfato de zinc al 33%, el de Ritchie, que utiliza un fijador, formol al 10%, y esto es hasta que llegó la muestra al laboratorio, no lo hace el paciente, lo hacemos en el laboratorio,
¿sí? Les voy a pedir que ahora sí para la siguiente sesión tengan leído su protocolo para poder revisar esto. Bueno, voy a avanzar para explicar el examen coproparasitoscópico directo y una vez terminado esto, vemos algunas dudas y daríamos por terminada la sesión del día de hoy. El examen coproparasitoscópico directo, ¿sí? Bueno, este método ustedes lo pueden solicitar como así tal cual, coproparasitoscópico directo, único o serie de 3. Y como, bueno, aquí no lo puse, lo voy a escribir aquí para no irme a la pantalla. ¿Cómo me hace falta el pizarrón a mí? Bueno, entonces, examen coproparasitoscópico directo, hay diferentes formas de solicitarlo. Un coproparasitoscópico único, ¿sí? Si nada más al laboratorio llega con esto, inferimos que van a hacerle el examen en fresco con solución salina y Lugol y lógicamente su caracterización macroscópica. Si dice CPS, que es coproparasitoscópico seriado, por default uno sabe que vamos a hacer muestra de 3 días, lo mismo, un examen en fresco con solución salina y con Lugol, ¿sí? Pero muestras de 3 días diferentes. Si es único o son 3, lo que se hace es lo siguiente. ¿Qué necesitamos? Un portaobjetos, un cubreobjetos, solución salina y Lugol parasitológico. En ese portaobjetos colocamos una gota de solución salina o una gota de Lugol. Y luego tomamos con un pequeño aplicador de madera o, ¿se acuerdan esa cucharita? Tomamos una pequeña fracción de la muestra y la vamos a mezclar con la solución salina que nos quede como un agua de tamarindo o con el Lugol, no es cierto. La solución salina como un agua de horchata, más o menos translúcido, y con Lugol también vamos a mezclar otra pequeña porción, como un agua de tamarindo. Debemos de poder ver más o menos a través de ella, ¿sí? Si nos queda muy llena, no nos va a servir. Eso sería importante que ustedes lo pudieran practicar para que lo pudieran vivir la experiencia de hacer bien o no algo, ¿sí? Bueno, aquí hago una puntualización. Entonces, estamos haciendo nuestra preparación húmeda para hacer un examen en fresco, con solución salina y con Lugol, ¿sí? ¿Dónde vamos a tomar la muestra de la materia fecal? Si hay sangre, de esa parte donde hay sangre. Si hay moco, de esa parte donde hay moco, ¿sí? Si hay grasita, también de esa parte donde hay grasita. Si la heces está dura, pastosa, suave, ¿verdad? Si es diarreica, pues tendremos que hacer también de la parte donde podamos detectar eso. Si no vemos ni sangre, ni moco, ni pus o cualquier otra cosa, pues tomamos una pequeña porción. Es casi nada, ¿sí? De muestra. La mezclamos y después colocamos un cubreobjetos en cada una, que no nos queden burbujas. Lo vamos a considerar totalmente en fresco porque es solución salina fisiológica, 0.9% de cloruro de sodio. Y esta otra con Lugol la vamos a considerar teñida. Tiene yodo y yoduro de potasio que van a teñir glucógeno. Y luego ya la observamos al microscopio con el objetivo de 10 primero y luego con el de 40. ¿Y qué vamos a buscar en la observación al microscopio? Pues podemos observar fibras musculares, tejido conectivo, gotas de grasa, restos
más duros como de grasa, que es a lo que se le dice jabones, ¿verdad? O saponinas, almidón, celulosa, cristales, células de descamación o células inmunes, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, dependiendo de lo que sea. Y también podemos encontrar eritrocitos. ¿Y cómo vamos a revisar? En orden, en zigzag, ¿sí? Nuestra muestra. Vamos a suponer que este es nuestro portaobjetos, está más grande, ¿verdad? Este es nuestro cubreobjetos. Hacemos una observación en zigzag de principio a fin de nuestro cubreobjetos. Y en el inter, pues vamos a buscar ¿qué? Estructuras parasitarias, ¿sí? Déjenme ver si les puse... Bueno, estructuras parasitarias como estas, que las vamos a revisar nuevamente la siguiente semana, ¿verdad? O también podemos encontrar artefactos que no son nada y andamos inventando, por eso es muy importante que se mantenga la forma, la estructura de las estructuras o de los estadios parasitarios. Miren, este pudiera parecer un quiste o un Balantidium coli enquistándose y no, es un artefacto, ¿verdad? Podemos encontrar granos de polen, etc. Entonces vamos a buscar todas esas estructuras, ¿sí? Bueno. Entonces, eso buscaríamos en el examen microscópico. Esto derivado de un examen en fresco, de un coproparasitoscópico directo, la muestra de un día o de 3 días diferentes. ¿Qué vamos a reportar? Pues lo que hayamos observado, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta y vamos a dejar los coproparasitoscópicos cuantitativos, para una sesión posterior. Ahí, ¿dónde ando? Acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Yo no, doctora. ¿No? Bueno, de todas maneras tienen ese material ahí en aula virtual, y lo vamos a ir utilizando. La siguiente sesión vamos a ver de manera general los cuantitativos, porque eso los vamos a revisar cuando veamos nemátodos, y vamos a empezar a hablar de protozoarios. Les voy a pedir que revisen su manual para la siguiente sesión, y me puedan platicar qué les quedó de haber leído qué es Faust, qué es Ricci, qué es el coproparasitoscópico directo, ¿sí? Para poder avanzar. Bueno, nada más así breve. Aquí. Empezaron a hacer su actividad que vamos a revisar mañana en teoría, lo del wiki. Por favor, las personas que ya participaron, acuérdense de que deben de poner su nombre y mantener el tamaño que les dije de las figuras. La persona que puso esta imagen puede entrar y disminuir el tamaño. Cuando terminemos esta actividad, se los voy a revisar y vamos a hacer un ejercicio. Esto se los digo porque alguien puso cosas que son incorrectas, ¿sí? Ahorita no estoy corrigiendo hasta que ustedes hayan participado. Si alguien detecta quién tiene errores, recuerden, lo pueden corregir, ¿sí? Pero sin quitar lo que puso su compañero, sino poniendo una nota, y también se considera como participación, ¿sí? Entonces, por favor, hagan las imágenes pequeñitas para que nos quede espacio para todos.
y cuando lo descarguemos, pues quede bien, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería comentar. No ha terminado esa actividad hasta el jueves, así que hay tiempo. Bueno, José, no sé si quieras agregar algo que sea importante, perdón. No. Todo está bien, Yola. ¿No? Bueno. Bueno, si no, pues ya nos veríamos el día de mañana. Vamos a ver los términos que también ya tienen la actividad y como vi, gracias muchachos que están revisando esa actividad. Nos vemos mañana, jóvenes. Y voy a dejar de grabar antes de que se me olvide. Hasta luego, buenas tardes.